Bueno, en primer lugar quería agradecerle de todo corazón, en nombre de la Radio Madres de Plaza de Mayo, en nombre de la Radio de la Universidad de Avellaneda, que coproduce este programa, y de toda la gente, ¿verdad?, que colabora, que nos honre con esta entrevista, esta capacidad de abordar algunos temas internacionales. Usted es no solamente un lúcido testigo de la situación internacional, sino también un protagonista. Así que yo quería decirle, bueno, empecemos, por ejemplo, con una reflexión sobre cómo fue que ante una agresión internacional, no internacional, sino de Estados Unidos, en los años de Trump, tan fuerte, que parecían que tumbarían a la revolución bolivariana, ustedes reemergieron como el ave fénix y ahora hay algunos pronósticos de que la economía venezolana será una de las en mejor desempeño en toda la región para este año y el que viene. ¿Nos puede explicar un poquitito ese tema? Bueno, en primer lugar, un saludo a toda Argentina a través de Radio Madre AM 350. 530, perdón. 530, correcto, corrijo. Radio Madre AM 530. La radio de las Madres de la Plaza de Mayo, Radio Avellaneda, y también me dicen que está conectado Radio del Sur, la hermana menor de Telesur. Así es. Bueno, mis saludos a ti, Atilio Borón, siempre te leemos en las redes sociales, siempre estamos atentos a tus orientaciones, a tus ideas, todo nuestro cariño. Igualmente está Paula Clanco, mis saludos, Mario Giorgi, Marcelo Rodríguez, Federico. Telma Luzani. Todos. Federico Montero y Telma Luzani. Y Telma, correcto. Amigas de Venezuela. Bueno, fíjate, nosotros precisamente tengo aquí este libro que tú conoces, ¿no? Memorias del secretario de Defensa de Estados Unidos en un tiempo extraordinario, de Mark Esper. Este libro y otros libros como el de Bolton describen el clima interno en la Casa Blanca y todos los planes contra Venezuela. Los planes contra la economía de Venezuela. Venezuela recibió más de 500 sanciones a su economía, al petróleo, a la industria, al comercio, secuestro de activos en el exterior, secuestro y congelamiento de cuentas por más de 21.000 millones de dólares, y además planes directos de guerra, de magnicidio, planes para asesinarme, para asesinar a los principales líderes políticos, militares de la revolución. Toda una ofensiva extremista que desde el 2018 se recrudeció. Eso tuvo un impacto tremendo en la economía. Nosotros estuvimos, Atilio, 14 meses sin vender una gota de petróleo. Después de 120 años de ser Venezuela una economía productora y exportadora de petróleo de las primeras del mundo. Pasamos de 3 millones de barriles de petróleo diario a 0. Producto de la persecución contra quienes nos compraban el petróleo, el chantaje contra las empresas petroleras del mundo, la persecución contra los barcos que se llevaban el petróleo, el congelamiento de cuentas, la imposibilidad de pagarnos el petróleo. Bueno, es una persecución espeluznante, que en el mundo nadie habla de ella, que en los medios de comunicación no sacan, bueno, ni un milímetro de esta información. Nosotros, bueno, lo que hicimos fue una estrategia de resistencia, una economía de guerra, declaramos una economía de guerra, una economía de resistencia, y nos planteamos garantizarle al pueblo su alimentación, las medicinas, mantener los niveles de ocupación y de empleo, y garantizar por la vía del sistema de carnet de la patria, un sistema que nosotros tenemos, carnet de la patria, donde están más de 21 millones de venezolanos que participan, garantizarle bonos mensuales
de refuerzo a sus ingresos que le permitieran resistir y sobrevivir a ese momento tan difícil, tan duro. Esto dio como resultado, bueno, que la pasamos difícil. Luego llegó la pandemia en el año 2020, Atilio, y con la pandemia creímos, por el ambiente que se creó en el mundo de solidaridad en aquellos primeros meses de febrero, marzo, abril, mayo del año 2020, que podría haber la posibilidad de una flexibilización humana de aquel bloqueo, de aquellas sanciones, de aquella persecución económica, energética, financiera. Y fue lo contrario, Atilio, fue lo contrario. Se recrudecieron las medidas, se le llamaba a las empresas transnacionales, a las empresas que venden, ¿cómo se llama?, fármacos, medicinas en el mundo, para amenazarlas si le vendían antivirales o medicinas que tuvieran que ver con el coronavirus a Venezuela. Y se hizo una campaña en el Miami Herald, New York Times, en el diario El País de España y en toda la prensa de la narcooligarquía colombiana para decir que Venezuela iba a ser el epicentro mundial de la pandemia. Y casi se decía que había que invadir a Venezuela para evitar que ese epicentro contaminara Sudamérica, América Latina, América del Norte, el mundo. Se hizo un formato para convertir la pandemia precisamente en un factor más para desestabilizar a Venezuela, para atacarla, para crear condiciones para su invasión, para su ocupación, una cosa de locos, de mentes, ¿ves? 2020 se recrudecieron las conspiraciones, los ataques contra los servicios públicos, el ataque contra el servicio eléctrico. El 3 de mayo, el intento de invasión, en parte Mark Sperry lo explica en este libro, 3 de mayo, el intento de invasión con mercenarios entrenados en Colombia bajo la protección y el financiamiento de Iván Duque, y se dio a conocer el contrato entre Juan Guaidó y los mercenarios estadounidenses en Miami, contrato que se hizo luego de que el primer encuentro de Juan Guaidó con el jefe de los mercenarios estadounidenses fue en la Casa Blanca, directamente, por orden de Donald Trump. Ahí lo testifica Sper, ¿no?, en ese libro. Sper testifica cómo se hablaba del Plan Florida, y el Plan Florida resultó ser la Operación Gedeón, que fue una invasión, intento de invasión, por las playas del litoral central de La Guaira, en Macuto, que fue repelido por la población, por las milicias y por las fuerzas policiales de Venezuela. Fueron capturados buena parte de sus autores materiales, capturados por el pueblo. Venían 2 gringos, 2 marines, pertenecientes a los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, quienes eran los entrenantes o entrenadores de aquella gente. Eso fue el 2020. Bueno, luego sucedió lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos, y el 2021 significó para Venezuela un año de consolidación de paz y el primer año de la recuperación de la economía real, de la economía que produce alimentos, zapatos, ropa, de la economía que produce bienes y servicios para el pueblo. El año pasado, ante los ojos asombrados de Occidente y del imperio gringo, Venezuela logró un crecimiento del 5% de su economía real y una desaceleración de la hiperinflación inducida que habíamos vivido entre el año 2018, 2019, 2020. Una hiperinflación brutal que creo sería difícil de aguantar por cualquier país del mundo. Ahí se abrió un micrófono. Fíjate, Paula, por favor. Perdón. Mutéense, por favor.
Se les abrió un micrófono, Atilio. Sí, mira, quisiera controlar todo, ser un dictador como eres tú, pero no puedo. Te voy a enseñar, te voy a enseñar. No, claro, mira, ya mismo tomo el avión de Conviasa, me voy a Caracas, me enseña, porque no puedo manejar 5 personas y una radio, imagínate. Bueno, perdón la interrupción. Mira, Atilio. Pero entre paréntesis, para quienes se enganchan ahora al programa, el diálogo que estamos teniendo es nada menos con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Digo porque hay gente muy despistada que de repente dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues ahí le digo, están escuchando ustedes al presidente Maduro en esta entrevista que estamos desarrollando hoy. Bueno, pues adelante, presidente. Sí, perdón, presidente. Adelante, Paula. Bueno, aprovechamos, sí, para saludarlo, ya que hubo esa interrupción. Les queríamos dar la bienvenida, mutealo ahí, Telmi. Les queríamos dar la bienvenida al programa de radio de las Madres de Plaza de Mayo y de la Universidad Nacional de Avellaneda, y decirles a toda nuestra oyentada que tenemos el honor de recibir acá al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así que perdone las interferencias, cuestiones técnicas, pero con todo el amor del mundo estamos acá escuchándole atentamente, con ganas de ir representando a en buena parte del pueblo argentino, que estamos muy atentas y les queremos mucho. Sé que es así. Recientemente estuvieron por allá en encuentros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeñas, CELAT, nuestro ministro Ernesto Villegas, que ustedes conocen, periodista, líder de opinión aquí en Venezuela, que es ministro de Cultura, y estuvo la semana pasada la ministra de Educación, la profesora Yelitze Santaella, y ellos recorrieron las calles a pie, como nos acostumbra a nosotros siempre, y recogieron en las calles, cada vez que sabían que eran del gobierno bolivariano, el amor del pueblo en las calles, la admiración de la gente, el cariño. A nosotros nos une un amor muy profundo al pueblo argentino de a pie y al pueblo venezolano de a pie. Y nada ni nadie podrá perturbar eso jamás, nunca. Bueno, estaba contando toda esta batalla que hemos dado, el ayer, el hoy y el mañana, gracias, que llegan un cafecito. Y fíjate tú, entonces el 2021 significó un primer paso. ¿Cómo lo logramos? En base al esfuerzo nacional, en base al liderazgo nacional, en base a la unión de todos los sectores productivos, en base a líneas claras. Yo definí 18 motores económicos y desarrollamos una estrategia específica para cada motor económico, para resolver los problemas logísticos, para sustituir importaciones, para resolver el tema del financiamiento en bolívares, en dólares. Bueno, nosotros, tú sabes que hicimos una gran medida de flexibilización que llevó a la dolarización del comercio nacional, del intercambio comercial interno. Esto fue una válvula de escape bien positiva para que, bueno, se diera un proceso de dinamización de los procesos productivos, un proceso que es difícil explicar en tan corto tiempo, pero que tuvo como un resultado, bueno, la motivación del crecimiento económico, la activación de los 18 motores y, bueno, la motivación de todas las fuerzas productivas del país para lograr mejorar índices fundamentales de crecimiento de la economía real. Índices fundamentales como el abastecimiento de productos en el mercado nacional. Logramos un porcentaje de abastecimiento superior al 80%, cuando veníamos del 20% en los años más duros de la guerra. Una cosa importante, Atilio, Paula, compañera, compañero, logramos por primera vez en 120 años pasar del 80% de dependencia alimentaria de importaciones, 120 años recibiendo el chorro de petrodólares y comprando todo lo que había que comprar. Venezuela tenía una economía de puertos,
una agricultura de puertos. Bueno, por primera vez en la historia, el 80% del alimento que llega a la mesa del hogar venezolano es producido en tierra venezolana. Bueno, se ha provocado, un despertar nacional, Atilio. Esto solo se logra con un despertar de las fuerzas productivas reales, por la vía de una nueva economía que está apenas naciendo. Este año, el primer trimestre, hemos tenido, de acuerdo a las cifras oficiales, un crecimiento por encima de 2 dígitos. La CEPAL dice que Venezuela va a tener el crecimiento más grande este año de América Latina. El Bank of America esta semana sacó un informe haciendo una proyección del 15% de crecimiento. El Credit Suisse de Suiza dice que pudiéramos llegar al 20%. Yo dije dentro de mí, si llegamos al 5%, vamos bien. Porque hay que ir con paso seguro, producir el alimento, mejorar los servicios públicos, producir lo que necesita el país, el crecimiento de la economía real. Presidente, Telma Luzani lo saluda. Se ha conocido que Estados Unidos ha por lo menos pronunciado la intención de flexibilizar algunas de las sanciones que tanto daño le hicieron a Venezuela. Quería saber si puede explicarle a los argentinos y a los latinoamericanos que nos están escuchando qué hay de real en eso y qué puede significar para Venezuela. Bueno, realmente se han dado los primeros pasos para tener comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que el 5 de marzo coincidía con el 9º aniversario de la partida física de nuestro comandante Chávez, del cambio de paisaje. El mismo día yo salí del acto en conmemoración al comandante Chávez, me fui al Palacio Presidencial de Miraflores y allí recibí a una comisión que mandó el presidente Biden. Tuvimos casi 2 horas conversando. Y a partir de ahí, bueno, se han dado un conjunto de pasos. Algunas veces lento, muy lento, algunas veces menos lentos. Hay comunicación permanente, eso es importante. Y bueno, nosotros tenemos exigencias muy claras de que se levanten todas las medidas crueles, criminales, de sanciones a la economía y a la sociedad venezolana. Eso es una exigencia permanente. Ahora, no podemos esperar que eso sea de la noche a la mañana. Se están dando pasos, los primeros pasos. Estados Unidos hace una semana, más o menos, dio unos pasos leves, pero significativos, al entregar licencias a empresa Chevron de Estados Unidos, a la empresa Eni de Italia, a la empresa Repsol, para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales. Son pasos leves, pequeños. Como yo les dije a esa comisión y como nosotros lo decimos, Venezuela tiene la primera reserva internacional del mundo certificada de petróleo. El petróleo que necesita este mundo para funcionar está aquí en Venezuela. Y nosotros en paz y en soberanía tenemos todo el marco jurídico para levantar, aceptar inversiones como las tenemos y producir conjuntamente en empresas mixtas con empresas del mundo entero. Venezuela tiene la 4ª reserva de gas del mundo y estamos certificando lo que nos pudiera llevar a la 3ª o 2ª posición mundial de gas. Tenemos un cinturón gasífero impresionante en el Caribe, en el norte de Venezuela. Todo el gas que necesite toda nuestra región está aquí. Bueno, ustedes también tienen mucho gas allá en Argentina. Sudamérica es una potencia de gas. Solo para hablar de petróleo y de gas. Y el mundo tiene que sacarse de encima ese relacionamiento basado en el chantaje, en la amenaza, en la coacción, en sanciones. Miren lo que están haciendo con Rusia.
sancionan a Rusia y cada sanción contra la economía rusa se regresa como un boomerang contra Estados Unidos, Europa y el mundo. Es un suicidio económico lo que está cometiendo Europa y Estados Unidos al sancionar y perseguir a Rusia, porque Rusia es una potencia económica, tecnológica, financiera. El mundo tiene que abandonar, sobre todo el mundo del norte, tiene que abandonar la práctica de la coacción, de la amenaza, de las sanciones, del bloqueo. Miren lo que han hecho con el pueblo de Cuba durante más de 60 años. Perseguirlo de manera cruel, criminal, perseguir su comercio, perseguir su economía. Bueno, eso debe acabarse, pero sin lugar a dudas me parece positivo los pasos que hemos dado con los Estados Unidos de Norteamérica desde el 5 de marzo. Todavía no son suficientes, pero son positivos. ¿Usted lo toma como una contradicción el hecho de que, por ejemplo, tanto Venezuela como Cuba, como Nicaragua hayan sido excluidos, maltratados en el tema de la Cumbre de las Américas? O sea, es como un paso positivo por un lado, por lo de las petroleras, pero al mismo tiempo una exclusión que no se puede de ninguna manera aceptar. Es una contradicción a todas luces. De la reunión de Los Ángeles, donde se pretende hacer una cumbre de las Américas. Ya está claro, eso no es cumbre, y menos de las Américas, es una reunión donde irán, bueno, representantes importantes, respetables de nuestra América, pero sencillamente el propio gobierno de Estados Unidos se encargó de meterle una puñalada a la posibilidad de éxito de la cumbre de las Américas. Más de 25 gobiernos del continente han expresado su protesta pública y su exigencia de que se invite a todos los gobiernos y países del continente. 25 de 33, casi el 90% de gobiernos del continente han tenido la valentía, bajo distintas modalidades, de expresar su protesta. Esas cumbres, ustedes recuerdan, Atilio, Paula, compañeros, compañeras, nacieron en el año 94. Las convocó Bill Clinton, ¿verdad? Bill Clinton la convocó en el 94. Mira, y coincidió la realización de la cumbre en Miami para proponer el Acuerdo de Libre Comercio, el ALCA. No era otra cosa que la colonización económica del continente por parte de Estados Unidos. Coincidió con el primer encuentro entre el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro. 13, 14, 15 de diciembre del año 94. Cosas de la vida, ¿no? Allí estaban haciendo el ALBA ya. Estaba dando sus primeros pasos el ALBA, la CELAC, UNASUR, en aquellos encuentros. Lo cierto es que las cumbres de las Américas, desde el año 94, todas pretendieron imponerse con el Acuerdo de Libre Comercio. Fue en el año 2001, en las protestas de Ottawa, recuerden ustedes esa cumbre de las Américas rodeada de pueblos, que el comandante Hugo Chávez salió a saludar al pueblo protestante. Luego, cuando se firmó el acuerdo final, el comandante Chávez salvó su voto y rompió el consenso. Y no se pudo aprobar el ALCA. Ahí quedó la firma de él. Luego se convocó la cumbre del 2005 en Mar del Plata, y sobre todo en Argentina deben recordar lo que pasó en Mar del Plata. Allí las voces valientes, rebeldes de Néstor Kirchner, Lula, Chávez, Tabaré Vázquez, en paz descanse, se plantaron a defender los intereses de esta región latinoamericana caribeña. Se hizo una gran movilización, hubo hasta violencia en las calles. Hubo ese congreso allá gigantesco en un estadio de fútbol en Mar del Plata, encabezado por el gran Diego Armando Maradona. Bueno, fue una jornada bella, colorida, feliz, y Mar del Plata agarró la consigna histórica de ALCA, ALCA, al carajo, y el ALCA se fue para el carajo, y las cumbres de las Américas, desde el 2005 en Mar del Plata,
Perdieron objetivo, perdieron agenda, perdieron sentido, la perdieron. Yo fui canciller del comandante Chávez desde el año 2006 hasta su desaparición física y pude participar en la cumbre de Trinidad 2009 cuando llegó Obama. Bueno, una cumbre general de debate. Allí nosotros llevamos una posición firme y en el ALBA designamos al comandante Daniel Ortega para que llevara la voz de protesta porque no se invitaba a Cuba. Luego vino la cumbre del 2011, si mal no recuerdo, en Cartagena de Indias, Colombia. Y allí sí no se asistió, bueno, porque no se invitó a Cuba. Asistieron otros países. Nosotros mandamos a Evo Morales como voz del ALBA. Después vino, pero ya sin sentido, fueron cumbres sin objetivo, sin tema, sin propuesta, sin decisiones que tomar. Cumbres que se transformaban en cumbres turísticas. Las cumbres de las Américas se transformaron en cumbres turísticas para pasear, para ir a conocer los países, pero no para tomar decisiones sobre los problemas de las Américas, sobre los temas de la pobreza, de la salud, de la educación, del empleo, del trabajo, de la migración. No hay tema en la Cumbre de las Américas. En el año 2018 se dio la cumbre en Lima, a última hora, el criminal convicto y confeso Pedro Pablo Kuczynski, que era presidente de Perú, a petición del gobierno de Donald Trump, nos excluyó. ¿Se acuerdan que yo tuve ahí un tejemaneje, como decimos nosotros, con ellos? Yo amenazaba que iba a agarrar el avión, que me iba para Lima, y ellos me esperaban en Lima, pero yo no llegaba. Fue una cumbre insulsa. Tan es así que Donald Trump no asistió, mandó a un Chris Mike Pence, y la cumbre pasó con más pena que gloria. Así va a pasar con esta reunión de Los Ángeles. El único tema... Eso, presidente, que no los invitan ahora, ¿no?, a Venezuela, Cuba y a Nicaragua, porque no quieren escuchar la voz de la soberanía de los pueblos, presidente. Y en ese sentido yo le pregunto, ¿cómo caracteriza usted que está ahora la situación en nuestra América? Porque no es lo mismo, porque hay varios presidentes que se le levantaron a Biden diciéndole que si no iban todos, no iba ninguno. ¿Cómo caracteriza usted la situación actual en nuestra América? Bueno, yo creo que América va tomando su camino de nuevo, en un ritmo más lento de lo que fue la primera ola progresista. La primera ola progresista, bueno, contó con el gran liderazgo, compartido, unificado, hermanado. Yo lo vi, como dicen por aquí, un amigo mío dice, yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo lo vi. Yo vi la hermandad profunda entre Kirchner, Chávez, Lula. Después vino Cristina, después vino Pepe. Bueno, Tabaré Vázquez antes. Después llegaron Evo, Correa. Volvió el Frente Sandinista con una gran victoria, el comandante Daniel Ortega, el presidente Raúl, los compañeros del Caribe, yo lo vi. La hermandad que los unía, los proyectos que los unían, por eso es que se pudo fundar UNASUR y aprobar en acuerdo del Congreso, de los parlamentos, darle ese poder reglamentario como tratado de fundación de UNASUR. Por eso fue que pudimos dar el paso gigantesco de pasar del Grupo de Río a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que nació aquí en Caracas el 2 y 3 de diciembre del 2011. Estaba enfermo el comandante Chávez ya. Ahora, los ritmos y las formas y los caminos que toma esta segunda ola serán determinados ahora en el tiempo. Pero nosotros somos optimistas, nosotros tenemos fe absoluta en la conciencia de los pueblos y sabemos que más temprano que tarde todos los caminos serán retomados. Nosotros fuimos hace unas semanas atrás, unos meses, invitados por el presidente López Obrador a la cumbre de la CELAC y lo confirmamos ahí, el camino de la CELAC. Argentina ha tomado la presidencia de la CELAC y creo que está jugando un papel importante, bien importante, en reanimar
los consejos ministeriales de la CELAP, ¿no?, en buscar una estructura de dirección para la CELAP. Espero por los acontecimientos ya que sucederán en el transcurso ahora de este segundo semestre, que el año 2023 sea el año para retomar UNASUR y podamos otra vez recolocarnos. Nosotros somos optimistas y sabemos que los pueblos pueden tardar, pero siempre vuelven al camino de la unión, al camino de la liberación. Son dos conceptos fundamentales, Paula, Atilio, compañeros. La unión para la liberación para consolidar, bueno, nuestro propio camino. Presidente, lo saluda Federico Montero, un abrazo afectuoso desde acá. Igual. Quería preguntarle, en ese marco que usted describe de mayor coordinación con la Argentina, bueno, ¿qué fue lo que es público que usted se comunicó telefónicamente con Alberto Fernández de cara a esta cumbre? Digamos, y para que llevara la voz de toda la CELAC, bueno, ¿qué fue lo que pudieron conversar y cuál es la estrategia coordinada hacia esa cumbre entre usted y el presidente Alberto Fernández? Bueno, fue una conversación, como siempre, que converso con él. No es la primera conversación que tengo con el presidente Alberto Fernández. Fue una conversación amigable, amistosa, pudiera decir llena de buena energía. Tengo que decirlo, de buena energía. Yo he sentido en el presidente Alberto Fernández un compañero que quiere ayudar a Venezuela y quiere ayudar a la región. Él, en todos los viajes internacionales que tiene y con todos los factores internacionales que habla de Venezuela, de levantarle las sanciones a Venezuela, de levantarle las sanciones a Cuba. Habla de la necesidad de un nuevo tipo de relaciones en el hemisferio. Y lo ha dicho en privado bastante, me consta. Y lo ha dicho en público también. Estuvimos conversando y yo le dije que me parecía muy bien que él llevara como presidente de la CELAP la voz de América Latina y el Caribe hasta la reunión de Los Ángeles. Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández. Porque es un hombre además valiente y un hombre que lo que cree lo defiende. Y él está en contra de la exclusión, así como el presidente López Obrador. Hablábamos ahora fuera del micrófono con Atilio. Son vías válidas, son formas de lucha diferentes. Hay presidentes y primeros ministros que han dicho que no van a la Cumbre de las Américas, llamada así, a esta reunión de Los Ángeles, en protesta por la exclusión. Y hay otros que dicen que van a ir a protestar allá en ese salón, en esa sala de la reunión. Es válido, es válido. Y bueno, me parece que además, no solo válido, no solo que es válido, está llegando un poquito más de café, no solo que es válido. Mate, presidente. Oye, sería buenísimo un mate. ¿Ah? Aquí estamos con el mate. Pero ahora el mate es individualizado por el coronavirus, ¿verdad? Antes uno se pasaba el mate entre varios. Así es la cosa, ahora es menos comunitario. Aquí lo tenemos al compañero Marcelo Rodríguez que le quiere hacer una pregunta, presidente. Buenas tardes, presidente Maduro. Marcelo Rodríguez lo saluda. Marcelo, ¿cómo una alegría estás? poder charlar con usted. Muy bien. Una consulta, presidente. En el marco que usted viene describiendo y que estamos charlando de este segundo ciclo, de este nuevo ciclo de los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina y las posibilidades que esto abre para poder avanzar más profundamente en los procesos de emancipación y soberanía en nuestro continente. Estamos a pocos días de una elección que puede ser clave en este sentido, que es la que se va a dar en Colombia. Clave por la inferencia de los Estados Unidos en Colombia y porque ha sido utilizado para múltiples provocaciones hacia el territorio venezolano también. ¿Con qué expectativa, cómo cree usted que puede ser la importancia de un triunfo de Gustavo Petro en Colombia en los próximos días? Bueno, fíjate que Colombia y Venezuela tenemos 2.200
kilómetros de frontera. Colombia y Venezuela nacimos del mismo padre libertador, del mismo ejército libertador, de la misma espada, de la misma bandera. El estandarte del ejército de Bolívar era amarillo, azul y rojo. Era el estandarte de los libertadores, la bandera que asumió la provincia de Venezuela cuando se liberó y que se izó por primera vez en Caracas el 18 de julio del año 1811, en la Constituyente de 1811. Se convirtió en el estandarte de los ejércitos libertadores, que llegaron hasta Ayacucho, hasta Junín, que fundaron Bolivia. Ya se van a cumplir en estos días, el 26 de julio se cumplen 200 años del abrazo entre San Martín y Bolívar, el abrazo de dos gigantes en Guayaquil. Tendremos que ir a Guayaquil a celebrarlo. El abrazo de dos gigantes. Colombia para nosotros tiene una historia de hermandad y de amor muy grande con Venezuela. En los últimos años, bueno, Colombia ha estado en manos del uribismo, casi 20 años, desde el año 2002, con sus variantes, cuando vino Santos, y sobre todo en los últimos 4 años, con Iván Duque. Iván Duque ha sido el instrumento del imperio estadounidense para exportar el terrorismo, el narcotráfico, la violencia, la conspiración desde Colombia hacia Venezuela. Nuestro combate por defender la paz interna es brutal. Todos los planes contra Venezuela, todos golpistas, de magnicidio, de sabotaje a la refinería, como denunciamos hoy, nos querían volar esta semana una refinería fundamental llamada Refinería El Palito, ahí en el centro del país. Planes para atacar a nuestros familiares, planes para atacarnos a nosotros, bueno, planes de delincuentes para atacar a la ciudadanía, a las policías, todo viene de Colombia. El próximo presidente que sea electo por los colombianos debería revisar los planes de la inteligencia del ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Ahí están grupos especializados conspirando contra Venezuela, las 24 horas del día, y cuentan con dinero así en efectivo. Bueno, a manos llenas. Esa es la verdad de Colombia. Ahora hubo las elecciones el domingo pasado. Yo no me voy a pronunciar, no puedo. Nosotros no debemos pronunciarnos, debemos respetar los asuntos internos de los países. No podemos. Solamente un dato pequeño, que lo dice toda la prensa de Colombia. ¿Quién fue el gran derrotado en las elecciones del domingo? Aplastantemente derrotado, Iván Duque. Iván Duque hundió al llamado uribismo, lo hundió, lo aplastó, lo autodestruyó, lo implosionó. Eso lo dice la prensa de Colombia, no lo digo yo. Yo solamente leo lo que la prensa de Colombia dice. Ahora, ¿qué va a pasar el 19 de junio? El pueblo de Colombia de manera autónoma decidirá. Nosotros no nos metemos jamás en los asuntos internos de Colombia. Como pedimos de Colombia, no se meta en los asuntos internos de Venezuela. Será el pueblo de Colombia de manera soberana quien tome su decisión, y desde Venezuela siempre diremos amén, amén, amén. Es lo único que podemos decir. Pero sí te puedo decir que nosotros amamos a Colombia y anhelamos tener tiempos de paz y de cooperación con Colombia. Anhelamos tener tiempos de paz, de encuentro y cooperación con Colombia. Presidente, la tenemos nada menos que a Eve de Bonafini en línea. ¡Qué bueno! Intercambiar unas palabras con ustedes. Eve, adelante, Eve, buenas tardes, un placer que estés con nosotros. ¡Felicidades, Eve! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís, querido? ¡Qué alegría! Te estoy escuchando, muy orgullosa. Gracias, Eve, gracias. ¡Qué alegría escucharte! Sabes que estamos siempre firmes a tu lado para lo que mandes, como siempre.
como en Chávez, y seguimos con vos. Gracias. ¿Cómo estás tú, Eve? ¿Qué me cuentas? Y nada, estamos en una pelea muy grande acá en el país, pasan muchas cosas, y a pesar de que hace 45 años que estamos en la calle, las madres, todavía sigue habiendo problemas en esta Latinoamérica, con estos yanquis que se meten por todos lados, que parecen como las ratas. Así que bueno, te escuchamos a vos y nos da mucho ánimo, y lo de Colombia también nos da mucho ánimo, y tal vez lo de Brasil, y tal vez volvamos, como vos decías, ¿no?, a hacer otra vez Latinoamérica tan brillante, que con los compañeros que siguen vivos, ¿no?, Chávez y nuestro querido Néstor y Fidel, no mueren, esos hombres son únicos y no mueren nunca, ¿no? Como decía un gran cantor de Venezuela. Cuando quedan hombres como vos, bueno, acompañan. Como decía Ali Primera, no mueren. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y también decía Ali Primera que no morimos, solo cambiamos de paisaje. Y como... Sí, o de casa, depende, la verdad. Estamos muy orgullosas que nuestra radio haya hecho este reportaje, que no sea el último. Todas las veces que necesites salir por la radio, tiene que servir para eso nuestra radio, y estamos a disposición, como siempre, para lo que mandes. Gracias, Eve, gracias por tu palabra generosa. Eve, la lucha siempre... Queremos mucho, los queremos mucho a ustedes. Yo te escucho a ti y pienso que la lucha siempre será nuestro destino, y siempre valdrá la pena luchar, luchar y luchar. Con Fidel nos decía, hasta el último aliento, luchar, luchar, luchar. Para nosotros la victoria es la lucha. Así es, Eve. La política es eso, luchar siempre. Hay gente que la política se cree que es un cargo. No. La política es la lucha permanente y constante por la libertad, por ese viva la patria que la tenemos tan adentro, ¿no? Así es. La patria tiene que ser Latinoamérica, me parece. Seguro, Eve. Dale saludo a todos nuestros amigos, amigas por allá, a las abuelas de la Plaza de Mayo. Pero muchas gracias, y la radio está siempre a disposición, ¿eh? Y para lo que quieras, todas las veces que sea necesario, ¿eh? Espero más temprano que tarde darte un abrazo en Buenos Aires. Sí. Ay, qué bueno sería, cómo me gustaría. No me olvido nunca la primera vez que viniste con Chávez. Seguro. Gracias. Así que siempre me acuerdo mucho de vos. Gracias, Eve. Un abrazo grande y... Un abrazo. Ojalá que todo lo que luchamos y peleamos se redunde en que nuestros pueblos vivan mejor. Seguro. Que es lo que querían todos los líderes que no están, y los que queremos, como ustedes, los que quedan, ¿no? Y los que les falta, como Colombia, que ojalá les vaya muy bien porque es muy necesario. Así que nada, y la radio está a disposición. Gracias. Las madres, a pesar de los 90 y pico que tenemos cada una, también estamos a disposición. Muchas gracias, Eve. Gracias, Eve. Muchas gracias. Un abrazo enorme de toda la gente que estamos haciendo el programa en la Radio de las Madres. La verdad. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Abrazo grande, Eve. Presidente, una preguntita. ¿Cómo ve el escenario internacional ahora? Algo empezó a hablar sobre la guerra, el efecto boomerang. Salió un dato hace un par de días de que fuera del ámbito occidental, es decir, Europa, Estados Unidos, Canadá, hoy en día el 75% del comercio euroasiático ya se realiza en monedas locales, lo cual está significando el práctico hundimiento del dólar, la desaparición o la declinación de la importancia del dólar como la tradicional reserva mundial. De hecho, salió un informe de un banco inglés, no sé si fue Barclays o cuál, que decía que hoy en día la moneda más fuerte a nivel mundial era el rublo, que era la única que tenía un respaldo en oro, algo así como 5.000 rublos por un gramo de oro, mientras que el respaldo del dólar es la confianza que puedan tener consumidores ingenuos en que esa moneda servirá para mantener su valor durante mucho tiempo. ¿Cómo ves entonces el impacto económico de la guerra? Te lo voy a decir con palabras de nuestro amigo
Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet dice que estamos viviendo las primeras horas de una nueva edad geopolítica y que a partir de este conflicto armado de Ucrania, bueno, comienza a dispararse un reagrupamiento de situaciones y de fuerzas que ya empiezan a verse. Estados Unidos y Occidente creía que podía aplastar a Rusia con sus sanciones económicas y ha sucedido lo contrario. Pues Rusia es un país, una gran potencia energética, pero también una gran potencia alimentaria, agroalimentaria, y tiene sus finanzas fuertes, sanas, sus capacidades para transitar su propio camino. Y además tiene relaciones en el Asia, China, Asia, en el Pacífico, en África, en América Latina y el Caribe, propias, independientes. Así que lo que sucedió era lo que en Washington, en Bruselas no esperaban, que las amenazas, la gritería de amenazas contra el presidente Putin y Rusia se les regresara a ellos y se les convirtieran en la más espantosa inflación que han tenido en los últimos 40 años. En los precios más elevados de la gasolina que se hayan visto. Y esto es el principio apenas. Con las últimas decisiones que ha tomado de manera irracional la Unión Europea contra el petróleo ruso, contra el gas ruso, ustedes podríamos estar viendo, Atilio, en los próximos meses, en el segundo semestre, un petróleo a $150 el barril. Una locura. Ahorita está en 120, con las restricciones que China tomó por el coronavirus. Apenas China abra completamente las medidas sanitarias y la actividad industrial y económica arranque al 100%, el petróleo pudiera dispararse hasta llegar a 150. ¿A cuánto va a llegar la gasolina? O el diésel, el gasoil. ¿Y a cuánto va a llegar la movilidad internacional? ¿A cuánto va a llegar el alimento? Ya todos estamos siendo afectados por el disparo de los precios del alimento a nivel mundial. Así que en la mente de quienes dirigen Bruselas y Washington hay puro odio, pura irracionalidad, pura rusofobia. Y es increíble teniendo expertos, estudiosos en toda esta materia que no les hayan alertado de lo que va a ocurrir. Lo cierto es que, aterrizando la respuesta, Atilio, toma agua, Atilio. Anda con un poco de tos, sí, nuestra querida. Aterrizando un poco, Paula, fíjate, yo creo que estamos, como dice Ignacio Ramonet, entrando en una nueva edad geopolítica. Y Venezuela se ha preparado para eso. Venezuela tiene en su economía, para el comercio interno y el comercio externo, una canasta de monedas y criptomonedas. Nosotros por igual vendemos y cobramos en cualquier criptomoneda del mundo, incluyendo el petro, o en dólares, euros, rublos, yuanes. Vendemos y cobramos en el comercio interno y en el comercio internacional. Y la hegemonía del dólar, bueno, irá declinando y, como ha pasado hasta ahora, casi que silenciosamente, el intercambio monetario y comercial del mundo comenzará a ser ocupado por otras monedas, otras criptomonedas, y eso dará un nuevo rostro a la vida económica de la humanidad. Nosotros somos muy optimistas, Atilio. Bueno, en medio, decía Federico Engels, ¿no? La violencia es la gran partera de la historia, lamentablemente. No queremos guerra, pero estamos viendo el desarrollo geopolítico hacia otra dirección más favorable a los pueblos.
Y en ese sentido, presidente, nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro Moros, esto que contaba usted al principio, que Venezuela viene, bueno, hay un dicho acá que usamos y por ahí allá también, no hay mal que por bien no venga, y lo he escuchado usted varias veces decir que han aprovechado, y lo cuenta hoy también, en diversificar su matriz económica. Nadie eligió el bloqueo miserable, criminal, ni las medidas coercitivas unilaterales, pero ustedes fueron sembrando las condiciones y tratando de sortear el bloqueo para diversificar su matriz productiva, lo cual los coloca de cara al futuro, a la canasta de monedas, esta nueva situación internacional, la subida del precio del petróleo. A propósito, en ese sentido, ¿cómo usted ve que están posicionados de cara al futuro con esta diversificación de la matriz productiva, la sustitución de importaciones y, bueno, la paulatina apertura, en todo caso, del bloqueo y este escenario internacional? Porque la subida del petróleo, bueno, les puede dar aire, pero imagino que no tienen pensado volver al rentismo petrolero, sino todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, inshallah, diríamos nosotros, con nuestros hermanos musulmanes. Nuestra intención, nuestro plan, nuestra meta es superar plena y definitivamente la dependencia de la renta petrolera. El capitalismo rentista petrolera se agotó en Venezuela, se agotó. Pero sin lugar a dudas el peso del petróleo y del gas en el Producto Interno Bruto de hoy y del futuro seguirá siendo grande. Pero nosotros queremos que la economía funcione de manera circular, independiente de la renta petrolera. Mira el concepto que estoy dando, una economía circular con nuevos factores de desarrollo y de creación de riqueza, independiente de la renta petrolera. Esa es una meta de mediano plazo, pudiéramos decir hasta de corto plazo, que está en pleno desarrollo en este momento, esa meta, esa política, esa estrategia. Producir todos nuestros alimentos, hacer la sustitución científica, tecnológica de todas las importaciones, generar con conocimiento nueva tecnología, tener procesos industriales buenos, poderosos. Venezuela tiene un buen parque industrial, bastante avanzado, déjeme decirle, porque algunos tratan de dibujar a Venezuela como lo último del mundo. No, no, tenemos un parque industrial bien avanzado, de pequeñas, medianas y grandes industrias. Pequeñas, medianas y grandes industrias en manos de sectores privados que están incorporados en este Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos una industria pesada, poderosa. O sea, Venezuela tiene con qué, tiene su hierro, tiene su fuerza, y queremos una economía independiente completamente de la renta petrolera. Nos obligaron, las sanciones nos obligaron. Uno podría decir, no hay mal que por bien no venga, en este sentido. Las sanciones nos obligaron a autoexigirnos más. Nosotros hemos logrado todo esto, Paula, en base al esfuerzo propio. Esfuerzo propio. Manos venezolanas, mentes venezolanas, pies venezolanos, alma venezolana. Lo cual le dice a los pueblos del mundo que sí es posible resistir y sí es posible triunfar ante el imperio más poderoso y destructivo del planeta. Sí es posible, sí se puede. Sí, la pregunta que quiero hacer justamente surge de esta referencia que hace a cómo las sanciones terminan de alguna manera, digamos, ayudando a Venezuela, y antes hizo una referencia similar a la ayuda que está significando para Rusia. Ayuda entre comillas, digo, ayuda a cambiar el sistema, a cambiar un poco las mentalidades y las encerronas. Mi pregunta va referida a China, que también está en este momento sugiriendo un cambio importantísimo junto con Rusia, el multilateralismo, el que no haya bloques, que no haya el tipo, incluso una reforma en el sistema institucional global, como Naciones Unidas, etcétera. Concretamente, dos cosas me interesan. Una, saber cómo fue la reunión del ALBA, que también yo la asocio con un sistema paralelo al que se vive acá en esta parte del continente, y por otro lado,
cuál es la relación entre Venezuela y China. Correcto. Bueno, lo primero que la relación Venezuela-China es de asociación estratégica estrecha, poderosa. Bueno, si no hubiera sido por China, hubiera sido imposible enfrentar la pandemia, el coronavirus. Nosotros tuvimos nuestros propios métodos para cuidarnos, fuimos creando. Primero tuvimos una gran cuarentena muy poderosa, de más de 100 días, los primeros 100 días. Nosotros siempre llamamos cuarentena voluntaria, consciente, y así fue. Luego empezamos a aplicar un método llamado el 7+7. 7 días, una semana de cuarentena, 7 días de flexibilización. Y allí fue cuando empezó el proceso, mira, de recuperación económica. Eso lo llevamos hasta prácticamente noviembre del 2021. Y luego de flexibilización abierta y control total de la pandemia. Ahora, China fue fundamental. De China llegaron aviones, un puente aéreo con medicinas, antivirales, equipo para atender a los casos más graves, en este caso, ¿cómo llaman esto que meten el tubo por aquí? Respiradores. China estuvo en la primera línea. Cuando apareció el tema de la vacuna, los Estados Unidos llamaron a todas las empresas que estaban produciendo vacunas en el mundo, a todas, y las amenazó si le vendían vacunas a Venezuela. Llegaron al colmo, eso lo hicieron. Y China y Rusia, pero en este caso China, firme con Venezuela. Vacunas además de una gran calidad que nos ha permitido vacunar el 100% de la población mayor de 2 años hacia arriba. Aquí hemos vacunado de 2 años hacia arriba y ha salido muy bien. Y ya estamos en la etapa de refuerzo. Eso para decirte apenas un elemento de la cooperación con China en salud, la cooperación con China en industria, en tecnología, en ciencia, en comercio. Ha crecido varias veces la relación comercial con China, la cooperación diplomática, política. Tenemos una política, bueno, de coincidencias, pudiéramos decir al 100% en las grandes causas en Naciones Unidas, en el sistema multilateral. Así que con China, nuestro comandante Hugo Chávez supo muy temprano, en el año 99, abrir un camino. Y el camino que abrió el comandante Chávez hoy está consolidado. Mis relaciones con el presidente Xi Jinping de China son excelentes. Nos comunicamos de manera permanente por cartas, nos comunicamos por teléfono y no pierdo la esperanza este mismo año de volver a China, ¿no?, cuando ya las condiciones del coronavirus lo permitan y se abran los protocolos diplomáticos. Sobre la primera pregunta, la reunión del ALBA fue bien productiva. El ALBA lo conformamos 10 países de manera directa, pero siempre están invitados 4, 5, 6 países. En esta oportunidad hicimos la reunión de presidentes y primeros ministros de los 10 países del ALBA. Y allí, bueno, como siempre, en un ambiente de camaradería, de hermandad, discutimos a fondo todos los temas que tienen que ver con la convocatoria de la pretendida Cumbre de las Américas, ¿no? Y tomamos una decisión firme de repudiar el intento de exclusión contra Venezuela, Nicaragua, Cuba, de apoyar la protesta de gobiernos y de pueblos contra esta pretendida. Fíjate lo que ha pasado, hablando de protesta. En Los Ángeles le negaron el permiso a una gigantesca marcha que se había convocado para protestar la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Le tienen miedo a los pueblos en las calles. Claro. Así que te puedo decir que en el ALBA reina un espíritu de trabajo permanente. El ALBA quizás es el único organismo multilateral que trabajamos en cosas concretas, en la salud del pueblo, en enviar médicos a los países, en la educación, en el deporte, en la ayuda energética. Hemos reactivado Petrocaribe, hemos empezado con 6 países del Caribe y vamos a expandirnos otra vez hasta los 18 países del Caribe. Así que el ALBA goza de muy buena salud y ha tenido una exitosa cumbre en La Habana recientemente.
Presidente, usted sabe que los ingleses son muy afectos a las apuestas, ¿no? Las casas de apuestas que hay por toda Inglaterra son tremendas. Me llegó una información de que están las apuestas 3-1 diciendo Maduro va a ir a Los Ángeles y a el gran discurso como hizo Chávez en aquella cumbre allá, la de Quebec o la de Ottawa, ¿no es cierto? Eso ¿qué le diría a los apostadores? 3-1 me pagan. Si usted va, hace un gran negocio ellos. No digamos nada. Vamos a mantener las expectativas para ver quién gana las apuestas. No digamos nada. Mantenemos las expectativas. ¿Ah? En este mundo nosotros hemos visto muchos milagros. ¿Ah? De todas maneras, quiero reiterarte, Atilio, a todas las compañeras, a Eve que nos está escuchando, que nosotros de verdad creemos firmemente en la voz valiente que va a llevar el presidente Alberto Fernández, que es nuestro presidente, como yo le digo a él por teléfono. Tú eres nuestro presidente de América Latina y el Caribe, así que tu voz es nuestra voz y sabemos que va a ser una voz de rebeldía, de claridad, de exigencia, de justicia. Y como venía diciendo en el análisis anterior, las cumbres de las Américas perdieron todo lo que es el contenido, no tienen temas, no tienen puntos para tomar decisiones, no tienen plan de acción, no tienen iniciativa, no tienen nada. Son cumbres que se dan como automáticas porque sí y punto. El único punto de debate que tiene la Cumbre de las Américas es la exclusión injusta contra Venezuela, los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es el único punto. Así de sencillo. Así que confiamos plenamente en el liderazgo y en la valiente opinión del presidente Alberto Fernández. Y les doy las gracias a ustedes por esta entrevista. Vamos a tratar de hacerla con más a menudo para hablar muchos temas, ¿verdad? Qué bueno. A disposición, esta radio y la radio de la Universidad de Avellaneda están con las puertas abiertas cada vez que sea necesario que la voz de Venezuela se escuche. Sabes que cuentas con nosotros incondicionalmente, como lo dijo Eve, y lo ratificamos todos los que estamos acá en el programa. Y te queremos agradecer mucho todo este tiempo. La verdad, hemos abusado de tu generosidad. No, siempre a la orden. Así que, pues nada, por mi parte, no sé, los compañeros, si quieren hacer un último saludo. No preguntas, por favor, al presidente. No, volvemos a saludarle, presidente obrero Nicolás Maduro Moros, de verdad, con mucha emoción, con mucha alegría, con mucho amor, acá siempre dispuestas a seguir al lado de la justicia. Y Venezuela está en ese camino, de la lucha heroica por la justicia, por la autodeterminación. Hay mucha gente aquí en Argentina que seguimos con fuerza, que apoyamos, que nos movilizamos. Tuvimos duros 4 años de un presidente que le dio la espalda a los pueblos y que lamentablemente se enemistó con el gobierno bolivariano de Venezuela, apostándole al seguidismo de Estados Unidos. Pero esa historia la enterramos y esperamos que acá las argentinas y los argentinos seamos capaces de no volver a eso y seguir construyendo con ustedes una historia de reconciliación, de unidad por la patria grande, porque eso es lo que necesita Venezuela y la Argentina para salir adelante. Así que le mandamos todo nuestro amor por intermedio al pueblo bolivariano. Y yo quería decirles, hoy me llegó este regalo de Farruko VI. Ajá. Es un libro muy hermoso que contiene 3 escritos. Se llama ¿Por qué soy chavista? Lo voy a guindar en mis redes sociales, en mi Twitter, en mi Instagram, en el Facebook, porque realmente es un libro maravilloso, maravilloso, y que recoge todo este espíritu latinoamericanista, latinoamericano-caribeño, que nos mueve a todos nosotros. De verdad, es impresionante la fuerza del amor que tenemos nosotros por Argentina y por toda América Latina. En Argentina, presidente Maduro, quiero aprovechar para saludarlo y de contarle que han llegado una gran cantidad de mensajes aquí en la radio, de oyentes, expresando su alegría, su felicitación por este reportaje y toda su solidaridad con Venezuela,
y su apoyo a la construcción de la patria grande que necesitamos. Así que también quería hacerle llegar los saludos que nos están mandando todos los oyentes y todas los oyentes de nuestro programa. Presidente, y déjeme decirle que aquí también somos maduristas, somos chavistas, pero somos maduristas, porque usted se puso una mochila muy fuerte, muy pesada, una ofensiva muy enorme, como relató al principio, atentaron contra su vida y contra todo el tiempo está afrontando esta semana lo de el boicot contra los servicios eléctricos y bueno, nos pasamos mucho tiempo en el programa relatando todas las ofensivas y los ataques que les hacen y cómo ustedes resisten heroicamente y usted, presidente, encarna la cabeza de ese pueblo valiente y realmente por eso lo queremos mucho, lo admiramos mucho y somos maduristas. Bueno, que Dios la bendiga. Y yo les digo con Ernesto Che Guevara, les digo con Ernesto, siendo guevarista, les digo hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, presidente. Venceremos, gracias, muchas gracias.